pasa? Que es que la cuestión de la trazabilidad posiblemente se ha recibido como algo nuevo a partir de la entrada en vigor de esa exigencia con el Reglamento 178/2002, pero a lo mejor no era tan nueva. Ahora vamos a ver un poco el matiz. Y fíjese que cuando me dice que alguien del sector primario dice, no, yo no me ocupo, que se ocupe la persona de la cual yo soy proveedor exclusivo, por no decir marcas, ¿no? En definitiva está haciendo trazabilidad. Entonces, posiblemente lo novedoso han sido dos cosas. Primero, la anécdota, el término, trazabilidad, rastreabilidad, etcétera, etcétera. Y segundo, posiblemente el pasar de una trazabilidad, yo diría que inconexa, a través de distintas fases de la cadena alimentaria. Trazabilidad ha habido desde hace muchísimos años y en muchísimas fases de la cadena alimentaria. Pero lo nuevo es la trazabilidad integral. O sea, verdaderamente, cuando intentamos llevar a todos los ámbitos esa máxima, que se ha convertido prácticamente en un desideratum, una forma de trabajar en seguridad alimentaria que dice desde la granja a la mesa, bueno, pues claro, si hacemos trazabilidad desde la granja a la mesa, a mí no me vale con que determinadas fases de la cadena alimentaria estén muy bien trazadas, y que en un momento dado se sepa muy bien qué ocurre al final, qué ocurre en una fase intermedia, qué ocurre en un trozo del principio, pero que no esté todo hilado. Entonces, esa es un poco la novedad. Desde esa perspectiva, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues primero, hay gente que ha percibido la exigencia como una exigencia novedosa porque le ha resultado novedosa. ¿Qué quiere esto decir? Pues posiblemente uno de los grandes advenimientos tras la publicación del Libro Blanco de la Comisión Europea, el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, es una declaración programática sobre seguridad alimentaria, y tras la publicación de ese reglamento de cabecera, que es el 178/2002, y luego el paquete higiene, que es un desarrollo absolutamente concorde con ese espíritu del Libro Blanco y el reglamento, posiblemente la novedad conceptual más importante es la extensión de responsabilidades en materia de higiene y seguridad a la producción primaria. Durante muchos años, y el legislador europeo nos ha tenido desde 1993 hasta el año 2004, nos ha tenido con una seguridad alimentaria y una higiene que empezaban, desde el punto de vista normativo, a la mitad de la cadena. Fíjese, la Directiva 93/43, la Directiva de Higiene. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Extender. O sea, ahora no se concibe seguridad alimentaria que no vaya desde el campo hasta la mesa en todas sus acepciones. Una de las acepciones es la trazabilidad. Entonces, la trazabilidad pasa de ser una exigencia contractual privada, como podía ser en algunos casos, a ser una exigencia normativa. Y una exigencia normativa en todas las fases de la cadena. Cuando decís, es que la trazabilidad es muy difícil, yo creo que aquí la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición está intentando hacer una labor que consiste en que la trazabilidad ni muera de éxito y dificultad, ni muera por degradación. Entonces, empiezo primero por la última aproximación que he comentado. ¿Qué quiere decir que muera por degradación? Tener una consideración un poco peyorativa de lo que pueda ser una parte inicial de la cadena, entender que les va a resultar enormemente difícil, asumir que es cierto que la producción primaria le estamos obligando a que recorra a lo mejor en 5 años lo que la industria de transformación y la fase final ha recorrido en 25. Bueno, pues pensar que les va a resultar muy costoso, que es muy complicado y que entonces hay que rebajarles la exigencia. Eso está mal. Y lo que también está mal es pensar que cada boquerón o cada bacaladilla tiene que llevar en el cerebro un GSM, un microchip, un GPS, perdón, para saber exactamente. Entonces, la trazabilidad, vamos a intentar que no se nos muera por defecto y que no se nos resulte inaplicable por exceso. Luego, además, hay que tener en cuenta que la nueva política agrícola común establece la trazabilidad como una de las exigencias que podrían condicionar las ayudas. Entonces, claro, la gente percibe ahí el temor de a ver si me van a suspender en trazabilidad. Entonces, la trazabilidad hay que presentarla como un ejercicio accesible, porque puede ser accesible, como un ejercicio fácil, como un ejercicio no negociable, como algo que no es un fin en sí mismo, es una herramienta. O sea, en definitiva, la gente que hace sinónimo trazabilidad de seguridad alimentaria, eso no es verdad. Entonces, esto es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Vamos a usar esta herramienta. La podemos concebir dentro de un sistema general de herramientas de seguridad o al servicio de la seguridad, como puedan ser los prerequisitos de los sistemas de análisis de peligros y puntos objetivos de control. Pues yo creo que sí.
Cuando uno en una industria lo primero que dice es, a ver, ¿qué mercancías me vienen de mi proveedor? ¿Qué defectos puedo encontrar y qué medidas correctoras tengo? Pues hombre, primero te tienes que saber es qué te viene. No es un fin en sí mismo. La trazabilidad no es un fin en sí mismo. Hay que evaluarla como política de resultados. O sea, aquí es un poco aquella moral que dice que lo termina bien está bien. ¿Qué quiere decir con esto? Usted me puede poner un software complejísimo, que si luego no lo va a saber usar, o si es tan complejo que se le tira a la cara y sirve para abandonarlo, entonces habrá casos en los que la trazabilidad requiera un ordenarse la vida de tal manera que tengas que recurrir a las ayudas informáticas. Y habrá otros casos en los que no. Entonces depende un poco de la complejidad. Entonces decir, no, solo funcionan las trazabilidades que se han basado en un modelo informático con este software y que requiere tal y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pues habrá casos que sí y habrá casos que no. Y luego además depende de con qué agilidad y con qué comodidad lo quieras gestionar. O sea, cuando tú quieres que un camión que emite una señal de radio según entra en el perímetro de la zona de tu fábrica te esté mandando ya una señal de los palets que lleva, en función de eso vaya a aquel muelle de descarga o al otro, etcétera, etcétera, hombre, eso necesita complejidad. Eso es como los sistemas antihurto de los grandes almacenes. Los hay desde muy básicos hasta muy complejos. Entonces, yo creo que nadie se debe engañar por el hecho de que alguien requiera efectivamente una ayuda importante, una ayuda tecnológica importante para poder poner a punto la trazabilidad que necesita poner a punto. Porque en definitiva la que necesita poner a punto es cuando le pidas cuentas, te tiene que ser capaz de decir cuál ha sido el camino recorrido y cuál es el camino por recorrer. Y como consumidora usted es clienta y a usted hay que fidelizarla. Y a usted se la va a fidelizar si su producto nunca defrauda. Entonces, ¿usted qué quiere? Pues saber que ese producto ha estado siempre bien en la cadena de frío, que le ha venido siempre bien etiquetado, que nunca le ha llegado pasado de fecha, que nunca le ha traído problemas. Y a su vez, todo eso a usted se lo pueden dar porque al anterior se lo dieron, y al anterior se lo dieron, y al anterior se lo dieron. Entonces, si se quiere ver desde otra perspectiva, entiéndase como un ejercicio excelente para fidelizar clientes y proveedores. Pero nosotros sí hemos hecho, en los foros que tenemos de coordinación de criterios, coordinación de iniciativas con las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia ejecutiva para llevar a cabo el control sobre el terreno, hombre, sí que se ha hecho, se han pactado, desde el puro convencimiento, unas directrices de cuáles pueden ser un poco los niveles de exigencia, los niveles de encuesta, a la hora de ver si una trazabilidad funciona. Es decir, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Esa no es la actitud de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. La legislación está para cumplirla, puesto que se construye sobre bases objetivas, sobre buenas evidencias científicas de necesidad, pero tenemos que hacer un esfuerzo tan grande como sea menester para que la legislación se entienda, para que su abordaje sea racional y uniforme, para que tengamos criterios uniformes de interpretación. Entonces, nosotros, tanto a través de la página web como a través de una publicación muy general que hicimos, y al decir muy general quiero decir no que sea muy básica, sino que puede ser de utilidad y aplicación en cualquier sector de que se trate, hemos intentado que todo el mundo tuviese un conocimiento cabal del asunto del que estábamos hablando. Lo que ocurre es que es obligatorio igual, y desde la misma fecha. Lo que pasa es que evidentemente el sistema de trazabilidad de un catering, por ejemplo un catering de aviación, o la cocina de un gran hospital, o cosas de este estilo, pues hombre, no necesita el mismo sistema de trazabilidad de un establecimiento de muy poca magnitud que un establecimiento tan grande. O sea, es que un puesto de horchata y de limón granizado de la calle tiene que saber decir, posiblemente sin tener que recurrir a procedimientos de microchips ni cosas de este estilo, pero me tienen que enseñar unos albaranes que me digan, oiga, ¿y usted dónde hace la horchata? Yo aquí. ¿Y quién le vende las chufas? Pues mire, fulanito, este es el albarán. ¿Y cuándo se las han traído? La última vez, el miércoles pasado. ¿Y a usted quién le vende las pajitas para los refrescos? O sea que eso es así. Habrá casos en los cuales te hacen, voy a utilizar un barbarismo, lo cual me horroriza, pero en fin, lo que llamaban un simple traceback. Yo solo miro a mi eslabón anterior y ya no quiero saber más. Bueno, pues habrá casos que solo miran su eslabón anterior.
Sin embargo, hay otros casos que miran al anterior y al anterior y al anterior y al anterior. Esto es un juego de transmisión de información.